Muy buenos días, docente. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición del curso de Filosofía del Derecho. Docente Luis Giancarlo Ventura Vázquez. Los participantes somos Flores del Águila Ronin Antonio y Kawa Carlos Lisandro José. Esta es la actividad de la semana número 9 y para ello va a pasar mi compañero a dar el desarrollo de la exposición. En este punto hablaremos sobre las teorías jurídicas que se enfocan en el positivismo y en el realismo jurídico y cómo su impacto en la jurisprudencia peruana. A continuación vamos a presentar el resumen del contenido, el cual habla, este informe se centra en el análisis crítico de las teorías jurídicas y su aplicación en el contexto peruano, con un énfasis en la relación entre el derecho y la moral, abordando cuatro corrientes teóricas. La primera es el positivismo excluyente de Kelsen, el positivismo excluyente de Hart, el positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Rose. A continuación, mi compañero continuará con la presente exposición. Para seguir con el desarrollo de la actividad, en esta oportunidad hablemos un poco de Ferrafore. Nos dice que sostiene una separación tajante entre el derecho y moral, ¿no? Enfocándose básicamente en las normas legales como única fuente del derecho. Hans Kelsen nos dice que admite la influencia de consideraciones éticas en la creación y aplicación del derecho, defendiendo una separación, pero no una exclusión total. Hart nos menciona que en su positivismo crítico aboga pues por la protección de los derechos humanos como un valor fundamental y cuestiona la autonomía absoluta del derecho. Alf Rose nos dice que en su realismo jurídico destaca pues la influencia de factores subjetivos y morales en la interpretación legal, desafiando pues la objetividad legal absoluta. En este punto hablaremos sobre el positivismo excluyente de Kelsen, el cual Hans Kelsen, renombrado jurista y filósofo del derecho del siglo XX, desarrolló en el positivismo. Según esta teoría, el derecho es un sistema de normas y reglas que se derivan que se deriva de fuentes legales, como constituciones y leyes, sin tomar en cuenta consideraciones morales. En otras palabras, Kelsen aboga por interpretación puramente formal del derecho, desvinculada de juicios éticos o valoraciones morales. Desde la perspectiva del positivismo excluyente, la moral y el derecho son dos esferas separadas que no deben mezclarse. Kelsen argumenta que la moralidad es subjetiva y que varía de persona a persona, mientras que el derecho debe ser objetivo y aplicable a todos por igual. Esta distinción es crucial para poder garantizar la predictibilidad y la estabilidad del sistema jurídico, ya que evita que las decisiones legales estén sujetas a interpretaciones. Continuando, hablemos en esta oportunidad pues sobre casos, ¿no? Que se han desarrollado durante estos tiempos y para ello vamos a hablar del caso de libertad de expresión versus el discurso de odio, ¿no? En un caso, por ejemplo, relacionado con la libertad de expresión y el discurso de odio, un tribunal peruano aplicó pues, el positivismo excluyente al al decidir sobre la legalidad de ciertas expresiones, ¿no? Controversiales. El tribunal se centró básicamente, pues, en la letra de la ley, ¿no? Y en la constitución, obviamente nuestra constitución peruana, sin tener, pues, en cuenta las consideraciones morales, ¿no? Subyacentes, argumentando que sí, bien algunas expresiones podrían considerarse ofensivas desde un punto de vista, pues, moral, si no estaban, pues, prohibidas por la ley, no podían ser, pues, objeto de sanciones legales, ¿no? Esta interpretación se basó pues en la ética, en la estricta separación entre lo que es legal y lo que es moral, siguiendo los principios pues del positivismo excluyente de Kelsen. El caso, por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? Un caso muy sonado en nuestro país, el cual ha sido muy controversial y a la misma vez pues eh, ha causado mucho sensacionalismo y sobre todo pues titulares en los principales diarios, ¿no? El caso de Ana Estrada. Este es otro ejemplo pues que relaciona con la discusión sobre la eutanasia en Perú, ¿no? A pesar de que las diferencias morales y éticas en este caso
algunos pues, digamos, han adoptado, ¿no? Una perspectiva positivista, ¿no? Excluyente al evaluar, pues, propuestas de legalización de la eutanasia, ¿no? Argumentando, pues, de que todos tenemos que tener una muerte digna, ¿no? Y a la misma vez, pues, hacer de que un sufrimiento, digamos, natural a veces que pueda causarnos una enfermedad no sea muy prolongado, ¿no? Es por ello que ha habido una discusión jurídica y a la vez pues está todavía sujeto a procedimientos en distintas instancias para ver si se aprueba este caso, ¿no? Otro de los casos fue el caso de la discriminación laboral, ¿no? En el ámbito laboral, pues, ha habido casos en los que los tribunales han aplicado, pues, el positivismo excluyente al abordar, pues, cuestiones de discriminación en lugar de trabajo. Al evaluar pues denuncias de discriminación, los jueces se han centrado en determinar digamos, si existen leyes laborales que prohíben la discriminación en lo que es, en lo que es la función pues de ciertos criterios, ¿no? Como la raza, el género o la orientación sexual, ¿no? Muchas veces se ha visto pues esto vulnerado en el sistema nacional, ya sea por condiciones sexuales, ¿no? Es por eso que algunas marchas se han dado en nuestro territorio y bueno, fruto de ello pues ha sido de repente la presión social en la cual algunas veces se ha determinado como de manera positiva, ¿no? Tanto para crear una jurisprudencia y a la misma vez pues tener una base jurídica en las siguientes sentencias, ¿no? Continuamos, compañero, con la siguiente posición. En este punto hablamos sobre el positivismo incluyente metodológico de Hart. Hart es un influyente filósofo y jurista británico del siglo XX, quien desarrolló que la teoría del positivismo incluyente como una respuesta a las limitaciones percibidas en el positivismo excluyente de Hans Kelsen. Mientras que Kelsen aboga por una separación radical entre la moral y el derecho, Hart sostuvo que aunque estas dos esferas son distintas, también están intrínsecamente relacionadas en la práctica jurídica. Hart, el derecho no puede entenderse completamente sin considerar los elementos morales que influyen en su creación, interpretación y aplicación. En otras palabras, reconoció que aunque el derecho y la moral son entidades separadas, interactúan de manera significativa en la realidad jurídica. Esto se debe a que las normas legales, incluidas las leyes y las constituciones, a menudo se basan en valores morales compartidas por la sociedad. También Harry introdujo el concepto de las reglas secundarias para poder explicar cómo funcionan estas interacciones entre la moral y el derecho. Según Hart, el sistema legal consta de reglas primarias que prescriben ciertas conductas eh, y reglas secundarias que establecen cómo es que se crean, modifican y aplican las reglas primarias. Las reglas secundarias en particular pueden estar influenciadas por consideraciones morales y éticas. Vamos a ver pues un ejemplo de la aplicación del positivismo excluyente de Hart, ¿no? El caso de la igualdad matrimonial en el Perú, ¿no? Cuando se discute pues la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el sistema legal peruano podría pues enfrentar tensiones, ¿no? Entre las normas legales existentes y los valores morales cambiantes de la sociedad, ¿no? Según Hart, pues los legisladores y jueces deben considerar tanto digamos, el derecho positivo, que son las leyes existentes, como los valores morales en la evolución al tomar decisiones sobre este tema, ¿no? Esto va a reflejar, pues, la idea de que el derecho debe adaptarse a los cambios sociales y morales, manteniendo, pues, una relación más abierta con la ética. Como para cerrar este punto, se ha constituido, pues, en la actualidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, un proceso bastante, de repente, controversial, ¿no? Sobre si un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, obviamente el mismo sexo, serían, pues, digamos, pasibles a poder incluso heredar, ¿no? Y bueno, ¿no? Ha sido, digamos, materia de muchos estudios y de muchas diferencias entre políticos y ello ha hecho de que de repente el caso
se vuelva tan mediático y que algunos juristas, como también algunos especialistas, de repente sociólogos, puedan hacer un estudio de esta materia y de repente más adelante vamos a ver mucho más material que nos van a explicar pues las razones y bueno, los motivos por el cual deberíamos considerar eso o no deberíamos considerar, ¿no? Continuando con la presente exposición, vamos a ver los casos estudiados que ilustran el positivismo incluyente en la jurisprudencia peruana. Como primer punto, hablaremos sobre los casos de derechos humanos. En el ámbito de derechos humanos, la jurisprudencia peruana ha ejemplificado el positivismo incluyente al abordar casos relacionados con violaciones de derechos fundamentales, como por ejemplo el caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno en el Perú. Los tribunales han reconocido la importancia de las normas legales internacionales que prohíben tales violaciones, pero también han considerado la dimensión moral de la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares. Esto ha llevado a la implementación de las medidas de reparaciones que buscan tanto la rendición de cuentas como la restauración moral. En el siguiente punto hablaremos sobre los casos de discriminación y la equidad de género. En este punto, los tribunales han aplicado el positivismo incluyente al considerar las leyes y normas que puedan garantizar la igualdad de género, pero también han tenido en cuenta la evolución de las normas sociales y morales en los respectos a los derechos de las mujeres y las personas de LGBT. Por ejemplo, se han omitido sentencias que reconocen el derecho al matrimonio igualitario, tomando en cuenta tanto en el marco legal como los cambios en las actitudes morales hacia la igualdad de género. En el siguiente punto hablaremos sobre la protección ambiental. Esto se encuentra relacionado con la protección ambiental y la explotación de recursos naturales, donde los tribunales peruanos han podido aplicar que el positivismo incluyente al sopesar las leyes ambientales existentes con las preocupaciones morales sobre la conservación del medio ambiente. Esto se ha visto en las decisiones judiciales que restringen la actividad minera o forestal en el área sensible del punto de vista ecológico, al reconocer la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la preservancia del entorno natural y los valores morales asociados con la conservación. Como este punto hablaremos sobre el caso, por ejemplo, el Baguazo, donde empresas privadas deforestan el sistema ecológico de nuestra selva peruana, el cual se podría argumentar que existe una explotación de los recursos naturales, por lo que eh, el sistema jurídico aplica el positivismo incluyente para poder sopesar las leyes ambientales que existen en el Perú. El positivismo Ferrajoli. En esta teoría, pues, de Ferrajoli y su crítica al positivismo, vamos a hablar un poco, pues, ¿no? Sobre este tema. Dice, el positivismo crítico de Ferrajoli es una corriente, ¿no? Pero de pensamiento que cuestiona, pues, la noción del derecho, ¿no? Puede existir de manera puramente autónoma, desvinculado de consideraciones éticas y morales. En contraposición, pues, al positivismo excluyente de Kelsen, ¿no? Al positivismo incluyente de Hart. Ferrajoli sostiene, pues, que es imposible aislar completamente el derecho, la moral y la ética. Desde mi punto de vista, pues, dice Ferrajoli, critica el positivismo tradicional al argumentar, pues, que el derecho, en su forma más pura y efectiva, debe ser, pues, una herramienta para garantizar la justicia y los derechos fundamentales de las personas. En resumen, el positivismo crítico de Luis Ferrajoli plantea, pues, una crítica valiosa al positivismo legal tradicional, al argumentar que el derecho no puede separarse completamente la moral y la ética. Desde mi perspectiva, pues esta teoría enfatiza la necesidad de que el derecho se vaya orientado hacia la justicia y la protección de los derechos humanos en lugar de limitarse a ser un conjunto de normas desvinculadas de consideraciones morales. Un poquito de repente para cerrar esta idea, ¿no? Es muy importante considerar pues de que en nuestra sociedad el tema de las decisiones judiciales muchas veces están estrictas o son bastante fijadas al tema establecido, preestablecido, ¿no? Y eso ha hecho de que muchas veces
no se consideren de repente ciertas situaciones que se han venido de repente desarrollando en el proceso legal o en el ámbito legal de manera general, haciendo de que de repente por ciertas situaciones se considere de que hay una injusticia en ciertos procesos y esto hace de que la población a nivel general pues tenga de repente una percepción negativa hacia nuestro sistema de decisiones judiciales, ¿no? Esperamos que más adelante esto pueda mejorar y tal vez se pueda complementar las ideas y dar sentencias que realmente pues estén ligadas a lo que la población cree o piensa que es lo correcto, ¿no? Como se percibe. En este punto hablaremos sobre los ejemplos de decisiones judiciales en el Perú que reflejan el positivismo crítico. Caso de derechos humanos. En el contexto de los derechos humanos se ha podido o se ha observado la influencia del positivismo crítico en decisiones judiciales relacionadas con violaciones graves a los derechos fundamentales en el pasado. Por ejemplo, el caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno en Perú, los tribunales peruanos han adoptado con un enfoque crítico al considerar no solo las normas legales existentes, sino también los principios éticos y morales de justicia y verdad. Esto ha llevado a la condena de violadores de derechos humanos y a la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas y sus familiares, lo cual reflejando un enfoque de abrazo a los valores morales fundamentales. En el siguiente punto sobre el caso de discriminación y equidad de género. En asuntos relacionados con la discriminación y la equidad de género, los tribunales peruanos han reflejado el positivismo crítico al considerar tanto las leyes que prohíban la discriminación como los principios éticos de igualdad y de justicia. Redondo dice que las personas LGBT, reconociendo que el derecho debe evolucionar y adaptarse para reflejar los cambios morales y sociales hacia la igualdad de género. Hablemos sobre el caso de protección ambiental, el cual es un ámbito de la protección ambiental sobre los tribunales peruanos que han aplicado el positivismo crítico al sopesar que las normas legales relacionadas con la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente, con consideraciones éticas sobre la conservación y sostenibilidad, esto se ha traducido en decisiones judiciales que han restringido las actividades mineras y forestales en áreas ecológicas y sensibles, demostrando una preocupación por la preservación del medio ambiente que va más allá de las normas legales existentes. Estos ejemplos ilustran cómo los tribunales peruanos han incorporado aspectos del positivismo críticos en su jurisprudencia, reconociendo que el derecho no puede ser completamente autónomo y debe de considerar principios éticos y morales para poder garantizar la justicia y la equidad. Desde la perspectiva crítica, estas decisiones judiciales reflejan la importancia de un enfoque más inclusivo y reflexivo del derecho, que buscan equilibrar las normas legales con consideraciones éticas fundamentales en la búsqueda de la justicia y los derechos humanos. Hablando del realismo jurídico de Rosso y su apartamiento del positivismo, vamos a mencionarlo. ¿Qué nos dice esta teoría, no? Nos dice que el realismo jurídico, pues desarrollado por Al Rawls, es una teoría que desafía la idea de que el derecho es un sistema autónomo y completamente, pues, separado de consideraciones morales y políticas. Rawls argumenta, pues, que el derecho no es simplemente un conjunto de reglas objetivas, sino que es inseparable de la interpretación y aplicación subjetiva por parte de los jueces y autoridades legales. También se argumenta que el derecho no puede entenderse sin tener en cuenta cómo se aplica en la práctica, teniendo en cuenta pues las opiniones y los valores de quienes interpretan y aplican la ley. Por lo que Rawls sostiene que las decisiones judiciales a menudo reflejan juicios de valor subjetivos y que los jueces no son simplemente bocas de la ley, sino actores influidos por sus propias creencias y la realidad social y política que les rodea. En resumen, pues el realismo jurídico de Al Rawls representa una ruptura significativa con el positivismo
legal tradicional al destacar la influencia de la subjetividad y los factores morales y políticos en la práctica legal. Desde el punto de vista, pues, crítico, esta teoría enfatiza la importancia de considerar la discrecionalidad judicial y los factores morales y políticos en la toma de decisiones legales. Esto, pues, refleja de repente una realidad en nuestro país, ¿no? Entendiéndose de que en algunas situaciones en materia judicial se tienen que tomar pues decisiones en comunidades, ¿no? Que están muy alejadas de repente de una realidad mucho más amplia, real y sobre todo pues eh, con toda la información tecnológica y lo que otras ciudades desarrolladas pues ya cuentan, ¿no? Entonces para ellos va a ser un poco de repente muy limitado tratar de interpretar o tener cierta información. Me refiero a la parte a quien van a juzgar, ¿no? Y los jueces obviamente tienen que ser personas que estén preparadas para que constituya pues un resultado, no solamente, digamos, reflejados acorde a la ley, sino reflejados acorde a la realidad en que esa comunidad o ese pueblo esté, digamos, en estos tiempos, ¿no? Continuando con la exposición, veremos sobre el análisis de un caso donde un juez peruano ha aplicado criterios morales en su decisión en contraposición al positivismo, el cual viene por un conflicto laboral en que un empleado despedido injustamente por su empleador demandó por una compensación económica significativa. Bueno, en este punto, el juez a cargo decidió ir más allá de las normas legales y considerar aspectos morales y éticos. El juez consideró que aunque la ley proporcionaba ciertos cálculos para poder determinar la indemnización, estos cálculos no reflejaban adecuadamente la pérdida sufrida por el empleado en términos de su carrera, la estabilidad financiera y bienestar emocional. Sobre las conclusiones, ¿no? Para dar, digamos, una idea ya macro de todo lo que es la exposición, concluimos pues de que el positivismo excluyente de Kelsen enfatiza la separación radical entre el derecho y la moral, centrando la atención pues en las normas legales como la única fuente de derecho positivo, ¿no? Luego tenemos que el positivismo excluyente de Hart reconoce la necesidad de distinción entre el derecho y la moral, que también obviamente admite la influencia de consideraciones éticas en la creación y aplicación del derecho. Tenemos también el positivismo crítico de Ferrafoli, que desafía pues la noción de que el derecho debe ser independiente de la moral y aboga por la protección de los derechos humanos como un valor fundamental. El realismo jurídico de Rawls resalta pues la influencia de factores subjetivos morales y políticos en la interpretación y aplicación del derecho, cuestionando la idea de una objetividad legal absoluta. En la jurisprudencia peruana, pues se observa la aplicación de criterios morales en caso de derechos humanos, equidad de género y protección ambiental, mostrando una perspectiva incluyente del derecho. Hemos encontrado en nuestra investigación muchos temas de repente que han tenido que ver tanto en el ámbito judicial o jurisprudencial peruano, como también en el ámbito internacional, mucha información sobre por ejemplo, cómo debemos constituir nuestro trabajo como abogados y como jueces en el siglo XXI, ¿no? Esto hace de que dejemos ya de ser de repente los típicos jueces direccionados a un libro, obviamente considerando la ley como se dice comúnmente a rajatabla, sino de que podamos ver mucho más allá y consideremos ciertos aspectos que nos van a ayudar, pues no solamente a enriquecer de repente las sentencias para crear una jurisprudencia, sino a tomar realidades, estar acorde a los cambios, y esto va a hacer que podamos constituir pues en personas que administremos justicia de manera mucho más equitativa. Eso sería todo. Muchísimas gracias de mi parte, compañero. Muchísimas gracias también, compañero. Esta sería la culminación de nuestra presente exposición. Gracias.